a la doctora Marvina Romero. Inicia estudios de medicina en la UCB, Escuela Vargas. Médico ginecólogo obstetra del Hospital José Gregorio Hernández, UCB. Ok. Sí. Especialista en medicina materno-fetal, Maternidad Concepción Palacios, UCB. Adjunto del Servicio de Prenatal, Alto Riesgo, Maternidad Concepción Palacio. Y adjunto del Servicio de Medicina Materno-Fetal. Quienes el día de hoy va a conversar sobre evaluación del primer trimestre, más allá de la translucencia nucal. Aparte de ello, déjenme recordarles que al final de la conferencia de la doctora va a haber una rifa de un uniforme. Entonces, pendiente, no se vayan. Aló. Bien, buenas tardes. Ya saben, no se vayan, por favor. Para continuar, el objetivo de esta presentación va a ser lo siguiente: realizar una evaluación detallada e integral en el primer trimestre de la gestación. Fíjense una cosa. Para continuar, tenemos que hacer el cuadrito de los... Hablo de eso. ¿Aló? Bien, siempre hablamos de eso, el cuadrito de la normalidad. Cuando entra una paciente al consultorio 6 semanas por fecha de última regla, nosotros ya sabemos que podemos encontrar, ¿sí? Saco gestacional intrauterino, fúndico, un embrión, aparentemente con actividad cardíaca, según, pues, evidentemente el LSR. Sin embargo, las cosas pueden cambiar y llegar y, pues, realizar una ecografía donde observemos esto, que, pues, aparentemente, pues, no es 6 semanas, puede estar entre las 12 o las 13 semanas más 6 días o incluso las 14 semanas, que la literatura nos dice que lo podemos encontrar en posición neutra. ¿Aló? Ahora sí, en posición neutra, pues no hiperflexionado o flexionado, donde pues estemos visualizando perfectamente todo lo relacionado con el perfil fetal, hueso nasal, maxilar superior, incluso pareabdominal indegne, y a nivel del sistema nervioso central, este señor que coloquialmente se le dice pulpo, cabeza y tentáculos, que es todo el tronco encefálico. Y además, la translucencia nucal separada muy bien de la membrana. Sin embargo, lo que nos llega particularmente o frecuentemente es esto. Es un feto que está en dorso, pues evidentemente anterior, que no lo podemos utilizar para la adecuada medición de la translucencia nucal, y nos ubicamos únicamente acá. Y bueno, estamos reunidos evaluando este feto y estamos ubicados, mira, nos parece que pues la translucencia nucal está aumentada de tamaño, evidentemente hay que medirla para poder establecer la normalidad o si está patológico, y nos quedamos allí esperando pues evidentemente que el feto pues nos conceda la gracia de voltearse y pues tomar la mejor medida para la translucencia nucal. Sin embargo, tenemos que ir más allá. Este corte nos puede estar evidenciando fácilmente pues parte de lo que es columna, evidentemente parte de lo que es a nivel de tronco encefálico, si no vemos perfil fetal, pero resulta que estamos reunidos y el residente de primer año de obstetricia, o peor aún, de sexto año de pregrado, pregunta, ¿qué es esto? Porque todos estamos viendo acá translucencia nucal y alguien dice por ahí, la hernia fisiológica. Resulta que no, no es la hernia fisiológica. ¿Qué puede pasar? Que mayor de 11 semanas, que es lo que tiene este feto, acá, esto no es la hernia fisiológica, esto es la protrusión de lo que son los intestinos cubiertos por membrana a un falocele. Aquí cambiamos todo el pronóstico de este feto, relacionamos principalmente a cromosomopatía, específicamente T18, y nos cambia todo el plan de conducta. Esto es lo que tenemos que ir, más allá de lo que es la translucencia nucal. Ojo, no estoy diciendo que la translucencia nucal no sea importante, por supuesto que es importante, pero la normalidad es esto lo que vemos acá, y lo que está fuera de la normalidad o lo que esperamos en el cuadrito de la normalidad es este feto que está a su derecha. Este artículo de 2025 dice que evidentemente la translucencia nucal es importante para la detección de
cromosomopatía. Sin embargo, los marcadores blandos de primer trimestre se han convertido en valiosos indicadores de resultados adversos. Aproximadamente mencionan 23 marcadores blandos que podemos encontrar en el primer trimestre y solo nosotros pues metemos el enfoque en la translucencia nucal. Importante la interpretación de los marcadores blandos en el contexto integral en lugar de hacerlo de forma aislada. Si nosotros solo vamos a encontrar un ángulo frontomaxilar aumentado, pues eso no va directamente a una prueba invasiva. Por eso acá nos menciona que tiene que ser un contexto integral. Promover la estandarización de los protocolos de cribado. Todos y cada uno de nosotros acá tenemos que salir con el mismo protocolo a la hora de evaluar a nuestros pacientes en el primer trimestre, evidentemente para mejorar los resultados maternos y fetales. Esto es lo que les mencionaba, aproximadamente desde la cabeza hasta las extremidades en el primer trimestre. Otro estudio, pues un poco más antiguo, pero evidentemente también habla de la importancia de lo que es ir a la evaluación detallada de la anatomía fetal, que es primordial la evaluación de la anatomía, porque lo dividían en anomalías fetales detectables en el primer trimestre, potencialmente detectables e indetectables, ya que mencionan que en el primer trimestre se puede detectar 38% las anomalías mayores e incluso un 47% en el segundo trimestre, lo que da aproximadamente un 70% de diagnóstico de anomalías fetales en el inicio del embarazo. Por lo tanto, en las que son detectables, como por ejemplo anencefalia, holoprosencefalia lobar, ectopia cordis, anomalías del tallo corporal, defectos de pared abdominal, no deberían pasar desapercibidas en una ecosonografía del primer trimestre. Las potencialmente detectables, espina bífida con los signos indirectos para la evaluación de espina bífida, defectos cardíacos y hendiduras orofaciales. Y las indetectables, por supuesto, por ejemplo, tumores fetales, ovario o microcefalia. Entonces, esto nos da la conclusión de que podemos hacer muchísimo en el primer trimestre. En el país, ya hablaban de los marcadores ecográficos de cromosomopatías en la era de ADN fetal, porque evidentemente está muy en boga. La evaluación de la translucencia nucal en el primer trimestre, las pesquisas que dan mejores resultados y que aporta en términos de capacidad predictiva. Sin embargo, hay otros muchos marcadores ecográficos en el primer trimestre que pueden incorporarse a la exploración de todos y cada uno de nosotros para mejorar el resultado diagnóstico y evidentemente posteriormente terapéutico de esa paciente. ¿Por qué? Porque el ADN fetal es una prueba de tamizaje, por supuesto, de alta sensibilidad y especificidad, sin embargo, que está limitada su aplicación a grandes masas poblacionales. En nuestro país ya sabemos por qué. Comenzando rápidamente lo que ya todos sabemos, porque esto es literal un refrescamiento de todo lo que sabemos y lo que tenemos que hacer a nivel de nuestras consultas. Verificar la viabilidad. El feto orientado tiene que estar horizontalmente en la pantalla, donde el haz del ultrasonido está aproximadamente en 90 grados. Debería ser el feto en posición neutra, sabemos que es muy difícil, sin embargo lo podemos lograr. Ampliar la imagen, tenemos que saber usar nuestros equipos antes de la evaluación ecográfica de nuestros pacientes y la longitud máxima del feto debe medirse en línea recta paralela a la longitud del feto. Ojo con el CRL menor a lo esperado. Evidentemente va a llegar a nuestra consulta, vamos a realizar la medición correctísima de lo que es el CRL, sin embargo, por favor, no menospreciar. Ecografías previas que ustedes evalúen, que ustedes estén observando los ecofotogramas, además, obvio, de la información pertinente en el reporte ecográfico, que esté menos a lo esperado, de lo que nosotros estamos evaluando. Alerta con eso, ya de lo verde pasamos al amarillo, nuestra semaforización de la ecografía en nuestras embarazadas, porque puede estar asociada con T18, triploidías o incluso anomalías del sistema nervioso central. Colocan asterisco, colocan lo que llamamos nosotros los pertinentes positivos en esa evaluación, independientemente que lo anterior esté dentro de lo que es la normalidad. Aquí estamos observando la medición pues, de nuestro LCR, a nivel transvaginal, incluso no solamente la medición del LCR, fíjense que aquí podemos observar el perfil fetal y si modificamos posteriormente la imagen para evaluar mejor ese hueso nasal, sin embargo aquí están viendo tronco encefálico, maxilar superior, fíjense que aquí podemos delimitar lo que es la translucencia nucal e incluso la disposición del tubérculo genital. Es lo que se espera para la medición a nivel de la longitud grano-rabadilla, al igual que esta imagen. Además, fíjense, esta imagen está pues evidentemente ampliada, todo el zoom. Si le colocamos zoom a lo que corresponde aquí al perfil fetal, vamos a obtener lo correspondiente a la medición de la translucencia nucal y el resto de los marcadores que vamos a observar. Por favor, fijen esta imagen. Perfil fetal, ¿sí? Hueso nasal, maxilar superior, mandíbula,
líquido entre mandíbula y el resto de lo que es tórax y abdomen. Estamos viendo indignidad de pared abdominal. ¿Recuerdan la imagen anterior? Acá, translucencia nucal, separada fielmente de lo que son las membranas amnióticas para no realizar falsos positivos. Y solamente aquí estamos midiendo la longitud cráneo-rabadilla. ¿Que podemos obtener muchísimas cosas? Por supuesto que sí. En nuestros equipos colocamos lo que es la ampliación o colocamos zoom y comenzamos a medir el resto o observar el resto de nuestros marcadores. Evidentemente medimos la longitud cráneo-rabadilla, no podemos desestimar lo que es la frecuencia cardíaca fetal. A grandes rasgos, un promedio en la semana 10, 170, en la semana 14, 154. Hablamos de bradicardia, sí está relacionado a T18 triploridía, también le colocamos el pertinente, la crucecita, le decimos a nuestro compañero, vamos a reevaluar esta paciente más adelante, o en caso de que esté taquicárdico asociado a T21, T13 o síndrome de Turner. Recordar que pues podemos hacer la medición a nivel sagital y a nivel de como lo estamos observando en la otra imagen, corte de circunferencia torácica, y podemos ver evidentemente las 4 cámaras y aplicamos el volumen de muestra. Preferiblemente evaluar las ondas GA. Si se puede, lo podemos hacer. Recuerden que aquí vamos a salir, si podemos, absolutamente todos. Continuamos, hacemos un repaso, ¿sí? Perfil fetal, bien. Frente, hueso nasal, SPN, no es pliegue nucal, es punta de la nariz, boca, maxilar, mandíbula, tercio superior de tórax. Mosca con eso. No podemos ver en la imagen de nuestra medición de los marcadores abdomen. Solo tercio superior de tórax y el perfil fetal que ocupa el 75% de nuestra pantalla. Y evidentemente que observamos otra vez el tronco encefálico. Hay que sí tiene una forma allí de, coloquialmente pues hablando allí de un pulpo. Cabecita, tentáculos, diencéfalo, médula oblonga, y que pues observamos la translucencia intracraniana, la futura, cisterna magna y evidenciamos aquí translucencia nucal. Seguimos. Rápidamente, sabemos que la translucencia nucal es un espacio ecolúcido que se encuentra a nivel posterior, pues la evaluación a nivel de lo que es el cuello fetal, y que si está por encima de P90 o P95 para otras latitudes, puede estar asociado, según la longitud cráneo-rabadilla, a neoplodías como T21, T18 y T13, o incluso pues cardiopatías, síndrome de Noonan, incluso displasias esqueléticas y otro tipo de asociaciones, e incluso pudiese estar asociado con infecciones, por ejemplo, parvovirus B19, que posteriormente progresará incluso a hidrox. Volvemos a repasar porque necesito que fijen estas imágenes. Esto es lo que nos tenemos que llevar de nuevo: frente, hueso nasal, maxilar superior, mandíbula, diencéfalo, okay, mesencéfalo, todo lo que corresponde al tallo cerebral. Esto que es la translucencia intracraniana, que pues es el espacio visualizado ecográficamente que corresponde al cuarto ventrículo, la futura cisterna magna, translucencia nucal. Continuamos acá. Todo lo que es tronco encefálico y aquí nuestra translucencia nucal. Seguimos. Quiero que acá se enfaticen en esto que está acá, que a medida que aumenta el grosor es peor el pronóstico, un 64% asociado a anomalías cromosómicas, un 46% asociado a anomalías mayores, incluso si ese cariotipo está normal. Y evidentemente, pues un alto porcentaje, ustedes dirán 19%, sí, pero recuerden que ese 19% se convierte en 100 cuando ocurre la muerte fetal en esa paciente. Sabemos entonces translucencia nucal, más pues cuando es la prueba combinada, los marcadores serológicos del primer trimestre, un 85-95% de tasa de detección para T21, un 5% de falsos positivos. Y el ADN libre, pues ya sabemos que 99% para la detección de T21 y menos de 0.1% de falsos positivos. Sin embargo, pues un poco cuesta arriba este tipo de exámenes. Sin embargo, la translucencia nucal y el resto de los marcadores, pues sí lo podemos hacer de forma absoluta. Fíjense esta imagen. Por eso es que les decía, ¿fijaron la imagen normal? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Yo soy fastidiosa, pregúntenle a los residentes. Fijaron la imagen normal. Ahora inmediatamente, a ninguno de nosotros se nos puede escapar esto. Jamás. ¿Sí? Jamás se nos puede escapar esto. Translucencia nucal aumentada. Miren esto. 9 milímetros. Ajá. Entonces, si hablamos que mayor de 6.5 está asociado a mayor alta tasa de probabilidad de cromosomopatías, muerte fetal e incluso anomalías mayores en euploides, ya tenemos que establecer un pronóstico, tenemos que establecer obviamente un diagnóstico ecográfico y pues obviamente lo que es el
tratamiento posteriores. Esto aquí lo agarró en abril, este pobre muchacho, Mendoza, de Táchira para el Mundo, con su adjunto seco y ya pues evaluando. Esto es en el servicio de medicina materno-fetal. Cabe acotar que las imágenes son del servicio de medicina materno-fetal y de egresados materno-fetal de maternidad Concepción Palacio UCB. Fíjense acá toda la distorsión a nivel de tronco encefálico. No solamente pues a nivel de perfil fetal, también lo podemos evaluar en un corte transverso de calota fetal. Si ven todo acá, miren toda esta imagen ecolúcida, pues un pronóstico totalmente adverso. Seguimos evaluando porque sí lo podemos hacer en ese mismo perfil fetal, hueso nasal, la presencia, signo igual, punta de la nariz. ¿Qué pasa con el hueso nasal? Que bueno, pues si está presente es lo normal, si está ausente está asociado a un 60-70% principalmente a T21 y a otras cromosomopatías. Sin embargo, la ausencia también puede estar relacionada a 2.8% de caucásicos, 10 de afroamericanos y 6.8 de asiáticos. Bueno, ahorita en mi caso no me preocuparía si pues me están haciendo ustedes el eco que los voy a llamar toditos y pues no veo hueso nasal. Sin embargo, pues mi riesgo a priori ya es otra cosa, de luego hablamos de la edad. Continuamos. Fíjense acá, les puedo mostrar acá, pues me falta. Una tabla acá de todos los percentiles porque se puede medir, sin embargo, la presencia o la ausencia y la tasa de detección. Translucencia nucal, pues evidentemente altísima y se lo acompañamos con las pruebas serológicas en un momento de un 95%. Continuamos con translucencia intracraniana, perfil fetal, todo lo podemos hacer aquí. Aprovechamos y vemos otra vez hueso nasal, maxilar y vemos esta estructura acá, que es lo que significa el cuarto ventrículo, que es nuestra translucencia intracraniana. Visualización ecográfica del cuarto ventrículo, la ausencia de espina bífida abierta, el aumento de patologías de fosa posterior. Es decir, que lo normal es que la visualicemos, más o menos un LCR de 45 milímetros, 1.5 y de 84 milímetros, 2.5. Seguimos entonces, volvemos a ver el perfil fetal. Aquí lo que nos interesa, enfóquese aquí, la translucencia nucal, que es el borde inferior del tronco encefálico en su límite superior y la parte posterior son los plexos coroides y cisterna magna, al igual que aquí lo vemos pues perfectamente ejemplificado. Seguimos entonces la longitud del maxilar superior. En el mismo corte, lo ideal es que aumente de forma lineal con la gestación, 0.1 milímetros por cada milímetro del LCR. ¿Qué es lo patológico? La reducción de la longitud maxilar. Y en caso de que esté reducida, pues asociado a múltiples cromosomopatías y a múltiples síndromes como lo están visualizando en la lámina. Evidentemente en conjunto con otros marcadores. Aislado de solo seguimiento. Recuerden que es una evaluación integral, no de manera aislada. Volvemos a ver acá, pues otro perfil fetal de uno pues de nuestros egresados y seguimos acá, igual la normalidad, ¿sí? Entonces recordar, si está obliterada, signos indirectos de espina bífida. Longitud ecográfica del hueso maxilar fetal, nomogramas por percentiles por edad gestacional correspondiente al primer trimestre, trabajo de grado presentado por Mariana Girón en el 2024, cuyos resultados fueron que a las 11 semanas mide 5.8 milímetros, ¿sí? Eso es lo que debe medir la media en ese feto y a las 13 semanas 7.3. Y la conclusión de ella es que pues evidentemente sí es guarda una relación entre la edad gestacional y la longitud maxilar y es independiente de etnia materna e incluso de índice de masa corporal y de sexo fetal. Esto es lo que deberíamos tener todos, los nomogramas para nuestra población porque bueno, es una población mestiza. Vamos en este mismo perfil, gag maxilar, es en la misma longitud maxilar, en el mismo maxilar superior, tenemos que ver la indignidad. Si no hay indignidad, brecha maxilar, ¿sí? Todo esto es en el perfil fetal. Fíjense esta foto, vamos más allá. Brecha maxilar y miren aquí el aumento de la translucencia nucal. Lo observamos acá, fíjense, indignidad, esa estructura hiperecogénica, recuerden todo y además observamos el resto, pues evidentemente de nuestro ecofotograma, al igual que acá. Continuamos, ángulo frontomaxilar, esta es la propia foto del artículo, va en lo normal de 65-85 grados y si está aumentado mayor de 85, pues se asocia en un 60-70% con T21 y un 5% de falsos positivos. Colocamos la línea o los calíperos a nivel del borde superior del maxilar y el borde anterior del hueso frontal. Aquí pues vemos un perfil fetal y vemos el ángulo frontomaxilar que está dentro de la normalidad, nos guiamos por estos números. Al igual que aquí también, recuerden siempre, superior de maxilar, borde anterior del hueso frontal.
Continuamos acá con lo que es el ángulo facial inferior, y esto sí está relacionado con retrognatia y micrognatia, y es un ángulo formado en un cruce de la línea trazada al nivel de lo que es el borde inferior del hueso frontal y una línea que une la punta del mentón con el labio más protruido. Pues si esto está menor de 50, está asociado a retrognatia, micrognatia, independientemente pues si es una cromosomopatía o algún síndrome que estemos sospechando. Recuerda que hacemos descripciones, no diagnósticos a nivel ecográfico, descripción y una presunción diagnóstica. Vemos este perfil fetal hermoso, ¿sí o no? Acá hueso frontal, hueso nasal, la medición de longitud maxilar, la medición del hueso frontal. Esto es un pequeño repaso que estamos haciendo. Acá tronco encefálico, translucencia intracraniana, futura cisterna magna, y aquí mínimo que es la translucencia nucal. Muy bien. Doctora, ya terminamos, nos vamos. Llegó una tal doctora Marvina por ahí que nos escribió por el chat esta mañana que a las 12 en el salón. No vamos todavía al salón. Tenemos ahora que evaluar, además de lo que es el corte sagital medio, planos coronales a nivel de la cara. Es el deber ser. Y entonces acá, pues, evidentemente, perfil fetal, y podemos observar órbitas, ¿sí? Incluso si colocamos zoom, observamos cristalino. Y allá triángulo retronasal que tiene que estar completamente indemne. También cuando hay una brecha está asociada a alteraciones a nivel de lesiones de paladar, endidokeilopalatoquisis, y el GAT mandibular que lo observamos aquí, que eso es lo que deberíamos evidenciar. La separación, cuando hay fusión, también hablamos de lesiones a nivel de labio paladar hendido. Ya lo mencionamos aquí, el triángulo retronasal, esta es la indemnidad. Lo normal es observar las 3 líneas ecogénicas, y lo que no es normal es no observar la continuidad, sino observar las brechas. Esto estamos observando ya, cambiamos de medio sagital a coronal y observamos todo lo que es cara. Y el gag mandibular, que era lo que les mencionaba, con LCR 45, 1.9 y con 84, 3.2. Lo normal, visualización del espacio entre los dos cuerpos laterales, y la ausencia del espacio mandibular es lo que está alterado, principalmente micrognatia y otras trisomías, especialmente 313, 318 y triploidías. Bien, no acaba acá. Ahora, además de lo que es la translucencia nucal y los marcadores, tenemos que observar la anatomía. Ustedes dirán, doctora, pero es que, o Marvina, pero es que se mueve demasiado, es un feto. Sí, bueno, pero tenemos que hacerlo, tenemos que buscar la anatomía. Forma y calcificación del cráneo, línea interhemisférica, plexos coroides. Entonces comenzamos acá, tenemos que ver la forma, tenemos que ver la calcificación, incluso si vemos esta densidad disminuida, que hay una hipomineralización. Ojo, no estoy diciendo que vamos a hacer aquí el diagnóstico de displasia esquelética, pero vamos a reportarlo, tenemos que hacerlo. Colocamos acá y podemos incluso realizar la medición a nivel de DBP. Sí, lo podemos hacer. Lo importante es la longitud cráneo-rabadilla, pero podemos tener un estimado del peso. Y con esto estamos descartando acrania, encefalocele, displasia esquelética y espina bífida. Seguimos en el mismo corte axial de calota fetal. Acá volvemos a ver la forma del cráneo, vemos línea interhemisférica que está indemne, incluso podemos ver tercer ventrículo, aquí la estamos observando, y observando esta línea interhemisférica podemos descartar holoprosencefalia. Holoprosencefalia, que son estructuras acá, visualizamos todo esto, ya no, ¿se acuerdan de lo que era la línea interhemisférica, los tálamos, lo que vemos a nivel de DBP? Vemos una cavidad monoventricular, y acá pues mucho líquido, y esto no puede pasar desapercibido en un primer trimestre. Otra cosa que tenemos que evaluar, los plexos coroides, que ocupen casi la totalidad de los ventrículos laterales, incluso la mayor parte en sus tercios posteriores. Plexos coroides ocupando los ventrículos laterales, signo de la mariposa, si le llaman, lo tenemos que describir. Es importantísimo, ¿sí? Continuamos entonces, que también podemos observar los tálamos, tronco encefálico y pedúnculos cerebrales, incluso hasta fosa posterior con acueducto de Silvio. ¿Recuerdan lo que veíamos en el plano medio sagital? La translucencia intracraniana, cuarto ventrículo y lo que es la futura cisterna magna. Es meritorio que tengamos que observar esto en un primer trimestre. Aquí estamos observando diferentes pues, mediciones y diferentes visualizaciones de lo que vimos anteriormente. Así es que se tiene que observar los ventrículos. Incluso si vemos mucha separación, que se es debatido, no podemos hablar incluso de ventriculomegalia, pero sí sospecha de ventriculomegalia. Y si además no observamos la translucencia intracraniana, pues eso ya nos está hablando muchísimo de lo que puede ser la espina bífida. Acá vemos este artículo de la ISO, que mencionan a la barra coroidea como un marcador fácil de buscar en la fosa posterior entre las 12 y 14 semanas. Fíjense acá, esto es una estructura gruesa, la que está señalada por la flecha, continua, homogénea, hiperecogénica, y que va a unir la cisterna magna de lado a lado.
Verla representa lo que es la normalidad. No verla o verla, pero sin lo que es el líquido cefalorraquídeo por delante o por detrás, indica que pues hay una patología. Y esto pues nos habla de una alteración o una falta de normalidad en lo que es la fosa posterior. Y su ausencia plantea la sospecha de hirrafismo en patologías de fosa posterior, que puede ser una malformación de Dandy Walker o un quiste de la bolsa de Blake. Les muestro esta imagen. Contreras, residente de segundo año, fíjense acá, ¿sí? Corte axial de calote fetal, vean aquí la flecha, ¿sí? Esta es la barra coroidea, por delante acá líquido, por detrás líquido en su porción ventral y en su porción dorsal. Fíjense la imagen acá de Contreras, porque el artículo también habla de que es altamente reproducible y ella está trabajando en, pues, instaurar o protocolizar esto en el servicio como un marcador en el primer trimestre, que pues también lo podemos seguir buscando. Otro signo de espina bífida es la localización posterior del mesencéfalo, es lo normal, es el signo de choque, hablando de espina bífida, cuando el mesencéfalo se ubica directamente contra el occipital, es una sospecha de espina bífida porque no estamos visualizando este espacio evidentemente. Si no vemos tampoco translucencia intracraneana, si vemos unos plexos coroideos casi colgando en el primer trimestre, que sí lo podemos ver, colocamos, mire, esta paciente tiene sospecha de espina bífida. Tórax y corazón, pues no me voy a meter mucho acá porque ya magistralmente lo habló Mora. Sin embargo, vean estas imágenes. Todas estas imágenes son de primer trimestre. Sí se puede. Fíjense acá, pues el sitio abdominal, el sitio es todo lo que tiene que ver con el sitio visceral. Pues acá 4 cámaras, corte a nivel de lo que es circunferencia torácica, incluso ápex apuntando hacia cámara gástrica. Todas estas son de primer trimestre. Sí lo podemos hacer, sí lo podemos visualizar e incluso pues si existe algún signo de alarma, escribirlo. Como por ejemplo esto, fíjense acá donde está el ápex, ¿sí? Miren dónde está cámara gástrica. Eso no es lo que esperaríamos encontrar porque el ápex no está apuntando hacia la cámara gástrica. Esto fue un caso de Maracaibo y pues ya ahí estaban sospechando pues de la heterotaxia o situs ambiguo. Acá, disculpen acá, pueden medir también o podemos medir el eje. La alteración del eje nos puede hablar también de sospecha temprana a nivel de lo que es cardiopatías en el primer trimestre. Y por supuesto la evaluación de las 4 cámaras. Fíjense, ustedes recuerdan la imagen hermosa que presentó Mora, eso era pues un segundo o tercer trimestre. En la anterior, fíjense que también lo podemos observar aquí en un primer trimestre. Pulmones, sí, cavidades derechas, cavidades izquierdas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula, aorta. Se puede hacer. ¿Qué cuesta? Sí, cuesta, pero no es imposible, que es lo importante. Incluso aquí hasta podemos observar el tracto de salida de ventrículo izquierdo, ¿sí? Y un 3 vasos. Inimaginable, no, sí se puede. Y acá, pues, lo básico en el primer trimestre que nos habla esta guía, pues, el eje cardíaco, colocar Doppler color, si pues nos los permite el equipo, que sería importante para poder hacer nuestros estudios de mayor calidad, y pues el corte de 3 vasos. E ir más allá, que tenemos que expandir. Fíjense que aquí podemos estar ubicados fácilmente en lo que es la medición del eje cardíaco. ¿Y esto qué es? Bueno, resulta que esto es uno de los fetos de esta evaluación de un embarazo múltiple, que es importante, pues la evaluación incluso cardíaca de todos los simples, pero también los múltiples. Y aquí podemos ver todo lo que es el flujo de Doppler color a nivel de las cavidades, como lo podemos observar en este clic, que es sumamente importante hacerlo. Y bueno, y más si, pues, si contamos con estos equipos, aunque no nos desanimemos, se los digo, lo podemos hacer. Evidentemente todas las guías nos dicen con equipos de alta resolución, pero no nos desanimemos, se lo digo por experiencia propia, que podemos con equipos de baja resolución poder lograr muchas cosas. Y si encontramos y si sospechamos algo, pues tampoco que nos dé pena, buscamos al compañero que pueda ayudarnos a mejorar la resolución de la imagen. Recuerda que esto es un trabajo en equipo. Nadie dice no sabemos, nadie dice pues no lo vamos a entender. Esto pues evidentemente también en primer trimestre, miren qué hermoso, arcos, se pueden evaluar los arcos, dirán que no, sí lo podemos hacer. Creo que me comí la anterior, esta es otra, pues arco aórtico y le colocamos Doppler color. Sí lo podemos hacer absolutamente todo y llamamos pues evidentemente cuando establezcamos el diagnóstico al compañero que nos va a ayudar. Con este cribado de cromosomopatías a nivel de cardiopatía, fíjense, translucencia nucal, si está por encima de P99, un riesgo de cardiopatía en 31%, y si está por encima de 8.5, riesgo en un 64%. Por eso la importancia del grosor y lo que hablábamos al principio, ¿sí? Entonces, la evaluación de la translucencia nucal, 4 cámaras, Doppler color, el eje cardíaco fetal te da una sensibilidad
incluso 80-90% para un cribado, una sospecha de cardiopatía, además del ductus venoso, la regurgitación tricuspidia. Como sabemos, ductus venoso, sístole ventricular, diástole ventricular, lo que nos interesa acá es que la onda A esté presente. Cuando la onda A está reversa es cuando hay un problema y eso es lo que vamos a reportar, porque incluso la onda positiva o ausente pudiese hablar de normalidad. Ausente lo seguimos, eco detallado, ecocardio, pero si está asociado a una translucencia nucal aumentada, una sospecha de cardiopatía a nivel de lo que observamos, por ejemplo, del eje cardíaco de las 4 cámaras, pues está relacionada a T13, T18 en líneas generales, hidrox, CFR, embarazo gemelar, como lo hablaron pues, en algunas ponencias anteriores, o una mortalidad perinatal precoz, con una sensibilidad del 65% y una especificidad del 79%. Fíjense todas estas imágenes, esto es la normalidad. Todos tenemos que hacer el ductus venoso. En el primer trimestre se habla pues de un corte medio sagital y observar las 3 ondas. Lo característico ya sabemos que anterógrado, trifásico y que veamos la presencia de la onda A. Muy bien, y pues recordar lo que es patológico, ¿sí? Onda A en reversa. Eso es lo que es patológico y las imágenes que nos tenemos que llevar y nos tenemos que fijar. Regurgitación tricuspidia, por lo general puede que no haya, pero si hay está por debajo de 60 centímetros sobre segundo. Esto es lo normal y lo que les habla de que siempre traten de ver y pues cuantificar no solo la frecuencia cardíaca, EA, y siempre pues observar acá lo que es la regurgitación. Esta regurgitación está patológica porque está por encima de 60 centímetros sobre segundo y cuando pasa así está asociada también a ciertas cromosomopatías, las más importantes T13, 18 y 21, a cardiopatías, crecimiento fetal restringido e incluso muerte neonatal precoz. Aquí los vemos acá, esto está dentro de la normalidad y esta está en 100 e incluso observen esta como está en 185. Esta es del mismo caso, pero en una evaluación anterior, recuerdan de la imagen de la translucencia nucal aumentada del principio. Siguiendo con circunferencia abdominal, lo que hacemos en segundo trimestre, compañeros, visualizar estómago que esté en la parte superior del abdomen, pared abdominal intacta, la inserción del cordón es importantísima. Tenemos que visualizar la vejiga. Si tenemos el Doppler, tenemos que colocar el Doppler para poder visualizar las 2 arterias umbilicales. Midamos vejiga, es el deber ser en el primer trimestre, tiene que medir por debajo de 7 milímetros. Si está por encima de 7 milímetros, hablamos en megavejiga y comenzamos a hacer el estudio. Y podemos observar los riñones no solamente en un corte transversal, sino también parasagital. Muy bien, aquí pues grandemente le colocamos zoom porque a todas las imágenes les tenemos que colocar zoom y además aquí pues le colocamos a nivel de lo que es el pues Doppler color. Igual acá la inserción a nivel de lo que es el cordón umbilical y aquí corte pues midió anteroposterior riñones e incluso pudo visualizar muchísimo más pues con el equipo de las arterias renales. Seguimos acá con más evaluaciones, indignidad del abdomen, importantísimo. Si vamos a visualizar los riñones, por favor planifiquen a nivel del Doppler color, vejiga y fíjense esta imagen acá donde observamos las arterias renales. Esto es un caso, más de lo ustedes no lo crean, es frecuente, un hepatofalocele, esto fue en Falcón, diagnosticado allá, tratado allá. Recuerden que ahora, pues, más que todo en Caracas para las resoluciones, sobre todo a nivel institucional, pero esto se puede realizar a nivel de todo lo que es el país. Esto es del Hospital Central de Maracay, no veían la cámara gástrica a nivel de abdomen y la observaron acá en circunferencia torácica. Si ven aquí, fíjense el corazón, cámara gástrica, hernia diafragmática diagnosticada en el primer trimestre. También puede diagnosticarse dilatación del tracto urinario pues a nivel del primer trimestre y empezamos entonces todos a establecer el plan de trabajo. Igual arteria umbilical única. Otra cosa que no hacemos, pero debemos hacerla, es la visualización de todas las extremidades. En plano longitudinal del fémur, incluso lo podemos medir. Recuerden que es un peso estimado. Calibradores a nivel de la diáfisis, visualizar la presencia de las 4 extremidades. Tenemos que hacerlo con todos sus segmentos, con libre movimiento y orientación. Y la ventaja de esto es que podemos vigilar el desarrollo de las extremidades porque podemos establecer alteraciones precoces si hay acortamiento a nivel de todos los pues, huesos. Sospecha precoces de anomalías esqueléticas. Recuerden que sospecha. Miren pues la variedad, fémur, incluso todas las extremidades inferiores. Miren aquí pues todas las falanges. Debemos hacerlo. Tenemos que acostumbrarnos a hacer la visualización de todas las extremidades.
Y fíjense que este collage también sí lo podemos hacer a nivel de las manos y todo lo que corresponde a miembros inferiores. Ustedes hacen esto en el primer trimestre, no es que lo dejemos de evaluar en el segundo, mosca con eso, lo tenemos que evaluar, pero estamos completamente seguros de que están presentes. Y además podemos hacer descarte en el primer trimestre de alteraciones tipo artrogriposis si no vemos movimiento, que es lo común. Columna vertebral, pues no tan osificada como en el segundo trimestre, pero la podemos visualizar. Evaluación de la alineación vertebral e integridad de la piel que lo recubre y evaluación especial en casos sospechosos. Cuando ya medimos el plano medio sagital, buscamos todo lo que son los marcadores y no vimos, por ejemplo, translucencia intracraneana, tenemos que visualizar columna obligatoriamente en el primer trimestre. Muy bien, y la disposición de tubérculo, que ya pues a las 11 semanas ya están preparando la revelación y ustedes, bueno, acá podemos o todos nosotros en base a lo que es la orientación del tubérculo en el plano sagital, pues si es craneal o si es caudal, poder determinar los genitales masculinos, que sí lo podemos hacer. Además, la placenta, por favor, no olvidarla, dependiendo de si hay alguna alteración, pues también reportarlo. Hacer un barrido, tenemos que hacer barrido, presencia o ausencia de miomas, no es que nos vamos a dar cuenta cuando tenga 30 semanas, si hay bridas amnióticas o sinequias según los factores de riesgo que tenga esa paciente. Y evidentemente, si es cesárea anterior o 2 cesáreas anteriores, por favor, tenemos que pues evaluarla con mayor cautela y de una vez cervicometría. Cervicometría en primer trimestre si hay factores de riesgo. No se los olvide, translucencia nucal, el resto de la anatomía, pero por favor la pesquisa de trastorno hipertensivo del embarazo en el primer trimestre no se nos puede olvidar. Y pues la ecografía 3D, 4D, no, pero es un no relativo. No se utiliza para la evaluación anatómica rutinaria, pero aquí se los dejo porque si el equipo pues lo tiene, sobre todo manos expertas, y en este caso, ¿se acuerdan del patoenfalocele? Acá pues podemos mejorar muchísimo la resolución y la visualización de ese defecto. No es rutina, no es obligatorio, pero lo podemos hacer para acompañar y complementar nuestras evaluaciones. Muy bien. Bueno, imagínense que fue un triple, ¿no? Lo podemos hacer. Rápidamente para terminar, antes de que Mundaray me mate, aquí tenemos un CRL y lo puede hacer, ya me puede matar. Un CRL, pues tenemos aquí un poquito de grano, pero es lo que tenemos allí en la maternidad, uno de los equipos. Miren este DBP, perfecto, ¿verdad? ¿Sí o no? Con lo que vimos rápidamente anteriormente, ¿sí? Circunferencia cefálica, incluso hasta podemos medir el DBP, línea interhemisférica indegne. Perfecto, nos vamos. Este paciente es bajo riesgo, tiene 25 años. Listo, chao. Miren lo que apareció en la misma, evidentemente, evaluación. ¿Ven esta imagen aquí ecolúcida? Se sale de la normalidad, bueno, pues un diagnóstico de encefalocele. Sin embargo, eso no impidió, a pesar de que con encefalocele, pues un diagnóstico pues ominoso, realizar el resto de las mediciones que corresponderían a primer trimestre. Y sí se puede hacer. Aquí ven la imagen, ven la flechita. Esta es la protrusión a nivel de tejido encefálico. Midieron su actividad cardíaca, onda GA. Fíjense aquí evaluando corazón hasta eje de corazón. En un caso que pues un pronóstico totalmente adverso, pero no por eso lo dejamos de observar. Medición de riñones, fíjense esto, deditos, bueno, porque el encefalocele T13 o un síndrome tipo Meckel-Gruber, vamos a buscar displasia, vamos a buscar polidactilia, parte de lo que es el entrenamiento y que se debe observar. Y además, evidentemente, miren la medición de columna. Este es un caso de López, no le dije a López que lo iba a presentar. Toda la división acá de columna y un ductus venoso en reversa. Y no dejamos de pesquisar, pues, el riesgo que tenga esa señora de trastorno hipertensivo, por más que sea un patológico. Todos los múltiples marcadores blandos. Recuerden que, por llamarlo de alguna manera, el duro va a seguir siendo translucencia nucal, que podemos observar en un primer trimestre 23 y hasta más aproximadamente, y todas las asociaciones que tiene con las diferentes cromosomopatías. Después de toda esta habladera y después cuando se nos presenta un feto de primer trimestre, yo no sé a cuántos les gusta aquí el primer trimestre, aquí hay apasionados del primer trimestre, no es difícil, no es imposible. Recuerden que todos y cada uno de los que estamos aquí podemos evaluar un primer trimestre. Pero ¿qué pasa? Necesitamos esto.
Paciencia, paciencia, posicionamiento adecuado del feto, aunque no lo crean, aplicación adecuada del gel, a veces nos impide ver absolutamente con una mejor calidad la imagen. Calibración del equipo, tenemos que conocer nuestro equipo, capaz que si voy a alguno de los consultorios de ustedes me tienen que explicar cómo es el equipo, tenemos que conocerlo antes de poder usarlo. Interpretación correcta de la información, mosca con los falsos positivos, para esto necesitamos experiencia y conocimiento, curva de aprendizaje, hacer, llevar la teoría a la práctica. Nivel de detalle anatómico, no solo son los marcadores, también la anatomía. Comunicación efectiva de hallazgo a los médicos, por favor, que les están refiriendo a sus pacientes y evidentemente a la paciente, a los familiares. Impulso efecto Doppler, anotación en el informe completo, preciso y detallado. Conclusiones, estandarización de protocolos, todos nosotros tenemos que trabajar igual en el primer trimestre, detección temprana de anomalías importantes, pruebas de diagnóstico genético, un diagnóstico clínico integral, no de forma aislada. Recuerden, es un binomio. Tenemos que incluir también los factores de riesgo que tenga esa paciente y un asesoramiento multidisciplinario. Cuando en el primer trimestre se diagnosticó esa encefalocele, evidentemente ya comenzamos todos, incluso hasta llamar al cirujano pediatra que en un futuro pues va a atender a ese paciente y establecer, por supuesto, las pruebas correspondientes. Bueno, y esto es a manera de pues las personas que pues enviaron acá parte de sus imágenes, que son los maternofetal que están en otras latitudes y a todo lo largo del país. Entonces eso es para todos, todos podemos obtener imágenes así, pues curva de aprendizaje, hacer, para poder identificar de la manera más precoz todas las anomalías que pueda presentar esa paciente y además que bueno, es lo correcto, es lo que nos corresponde. Jóvenes de primer año sí se puede, jóvenes de segundo año se pudo, falta poco, y a todos los maternofetales que están pues a lo largo del país, a todos ustedes que vinieron, gracias por estar acá. Todos podemos obtener pues esas imágenes y no solamente por obtenerlas y por verlas o por sentirnos bien, es para obtener y realizar el diagnóstico mejor para esa paciente y su feto y pues no pasar pues cosas como las que mencionó previamente More. Ese es el objetivo de todos. Gracias a los jóvenes de segundo año, pues son los protagonistas junto a Mundaray del día de hoy y junto a ustedes que nos acompañaron hasta esta hora. Ya vamos para la rifa, Mundaray, perdóname. Gracias a todos. Miren, les voy a decir algo. En este momento siento como lo que les digo a los muchachos. Primero me bajaron 2 puntos por responsabilidad porque no mandé la presentación a tiempo. Y segundo, wow, estar con los muchachos, es fácil estar allí sentado, pero qué difícil, mano, es posible estar de este lado. Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga.